Hoy estamos hablando sobre el tema de guerra espiritual. Guerra espiritual. Y vamos a estar hablando sobre lo que es la armadura de Dios. Después te explico. Pero antes de proceder, porque no quiero olvidar de hacerlo, vamos a colocar el casco de la salvación sobre la cabeza de nuestro asistente soldado romano que tenemos aquí, soldado de Dios. Muy bien. Me imagino que hubo algo para proteger la cara también. Tal vez podemos conseguirlo la otra semana para que todo solo salga a los ojos. Guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Bueno, si usted ha puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador, si has creído en el Evangelio, usted al poner su fe en Cristo, llegas a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, la familia de Dios, y existe un ejército de seres celestiales que están en su contra, liderado por Satanás, que constantemente, todos los días, están batallando colectivamente contra la iglesia y individualmente contra cada creyente. La Biblia está muy claro en eso y habla sobre este tema en otros lugares en la Biblia también, no solo en Efesios capítulo 6, pero como estamos llevando en medio, casi llegando al fin de esta serie de sermones desde el libro de Efesios, hemos llegado al capítulo 6, donde habla de la guerra espiritual y la armadura de Dios. Necesitamos saberlo, necesitamos tomarlo en serio, y si no creemos o si no lo tomamos en serio, nos vamos a ir feos. Yo no sé si has escuchado esa frase: al que le meten un viaje es al que ni sabe que ya empezó la pelea. O el que se mete en un golpe, ¿verdad? Y no saben que han empezado la pelea, le van a ir feo. Eso se llama ataque de sorpresa. Recuerdo que hace muchos años, tenía 17 años, yo hice un viaje con mi primo a Chile a visitar a mi novia, que ahora es mi esposa, en Chile. Y fuimos a una discoteca. Y alguien dijo algo a mi primo, y es muy probable que estábamos bajo los efectos de alcohol. Y mi primo paró, yo seguí caminando. Y yo, no sé, todo el mundo empezó a mirar para atrás mío. Yo di la vuelta y vi a mi primo alzando un muchacho, bastante grande muchacho, pero lo tenía alzado por el cuello y atrapado contra la pared, ¿verdad? Y mi primo hablándole en inglés y el pobre muchacho chileno todo confundido. Y vi también que ese muchacho trabajaba para la discoteca, ¿cómo se llama eso? En seguridad. Y di cuenta también que como 20 hombres venía así a mi primo. Y él ahí diciendo algo, mi primo es bastante grande, pero contra 20 no sé, y los chilenos son bastante grandes también. Entonces yo acerqué a mi primo y a los 20 hombres a su alrededor y ofrecí lo que yo pude. La habilidad que Dios me ha dado para comunicarme. Yo dije, porque en ese momento la habilidad física no cuenta contra 20, ¿verdad? Entonces yo dije, muchachos, perdón, pero yo creo que aquí lo que hay es una confusión de comunicación. Creo que hay un malentendido aquí, muchachos. Es que mi primo tal vez no entendió, ¿verdad? No habla español. Hey, lo siento, ¿verdad? Solamente queremos salir en paz, si está bien.
¿verdad? Si no, hay que pelear. Pero preferimos salir. Pero el pobre muchacho contra la pared todavía, ¿verdad? Como en el aire, fue un ataque de sorpresa. De sorpresa, mi primo lo tenía ahí, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. No sé si usted ha visto videos o ha visto cuando alguien recibe un gran golpe y no saben que ya empezó la pelea. Esa persona le va feo porque no están listos para defenderse o atacar o lo que sea, protegerse. Es como los peces que no saben que los seres humanos tenemos algo que se llama la pesca. Y de repente se ven atrapados en un red y terminan convertidos en sushi. Porque no saben que hay algo que se llama la pesca. O si saben, no lo toman muy en serio o no lo creen. ¿Dónde ataca el enemigo nuestro? ¿Dónde? Según Efesios, Pablo nos explica que es en la vida cotidiana, es en todos el día diario en nuestra vida, es en nuestros roles como esposo, esposa, hijo, padre, en el trabajo, como jefe o empleado, o en la iglesia, o en nuestros pensamientos. Estas son los campos de la batalla. El contexto de esta carta de Efesios es una celda de cárcel en Roma. Pablo escribió eso bajo la custodio de soldados romanos. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió esta carta. El apóstol Pablo fue un hombre real, escribió una carta real desde una cárcel real, rodeados por soldados reales que existían, a una iglesia local en Éfeso, real, con personas reales. ¿Sabe por qué? Porque servimos. Eso fue escrito por un Dios real que existe. Por eso cuando habla de los campos diferentes de la batalla y la solución que Dios nos ha dado para poder pelear esas batallas, es práctico, porque fue escrito a personas como usted y yo, de un Dios real. Y aquí estamos hace más de 2000 años después, como personas reales, leyendo esta carta real. La palabra de Dios es práctica, es real y es relevante a nuestras vidas hoy en día y en todos los roles que tenemos. Alguien ha dicho sabiamente que como discípulos de Jesús, todos estamos saliendo de una batalla, en medio de una batalla o a punto de entrar en una batalla. ¿Usted está en una batalla hoy? ¿Qué es su batalla? Hoy vamos al texto capítulo 6 de Efesios. El verso clave de hoy es el verso 17 y habla del casco de la salvación. Ya hemos hablado de otras partes de la armadura, pero hoy vamos a concentrarnos en el casco de salvación. Pero para que tenga sentido, vamos a volver hasta el versículo 10 y leerlo en su contexto, ¿verdad? Entonces, capítulo 6, verso 10, Pablo dice, por último, después de hablar de nuestros roles diferentes que tenemos en la vida, Pablo dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. Una pregunta. ¿Cuál es el fuente de esos dos recursos que Dios, que existe para enfrentar el diablo? ¿Cuál es la fuente? Dios. ¿El poder de quién es? Dios. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y luego dice, póngase toda la armadura de Dios. Así que los recursos que tenemos para pelear esta batalla
no viene de nosotros, no viene del ser humano. Esos recursos son de Dios. Volviendo al versículo 12. Bueno, perdón, dice la última parte, a ver, por tanto, póngase toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Una pregunta, ¿contra quién es nuestra lucha? Contra poderes, potestades y autoridades en las regiones celestiales. Esa es una pelea espiritual, no es contra carne y hueso. No es contra la persona que está sentado a la par suya. No es contra las personas con quien vives. No es contra su vecino, no es contra nadie en la iglesia. Es contra seres celestiales en regiones celestiales. Es una batalla espiritual, por ende requiere recursos espirituales para pelearla y vencerla. Armas físicas, armas carnales son irrelevantes en esta batalla. Es como atacar el volcán Arenal con una pistola de agua. No te sirve. ¿Dónde están ubicados estos poderes, autoridades, potestades y espirituales? Están en dos lugares. No sé, hay que leer la Biblia con mucha atención. Están en dos lugares. En este mundo de tinieblas y también en regiones celestiales. Estos seres espirituales también son llamados demonios, liderados por Satanás o el diablo. Ellos fueron arrojados, fue un tercio de los ángeles, fueron arrojados del cielo junto a Satanás antes de la creación del mundo, por sus deseos de tomar el trono de Dios. Quisieron ser adorados como Dios, quisieron tomar el lugar de Dios, quisieron mandar a los demás y querían ser adorados como Dios. Fue una rebeldía en los cielos. Y basado en este verso y en muchos otros versos en la Biblia, aparentemente los seres celestiales tienen acceso a este mundo físico y a la vez tiene acceso a las regiones celestiales. De alguna manera tiene la capacidad de viajar o trasladarse de un lugar, para llamarlo así, a otro lugar, pero estamos pensando como seres humanos. Tal vez es el mismo lugar, pero en otra dimensión. Llamamos este lugar porque estamos hablando de límites geográficos, porque nosotros somos limitados a lo que es las dimensiones de espacio, tiempo y materia. Pero seres celestiales no existen en otra dimensión, pero a la vez tienen acceso al mundo físico y a veces pueden poseer, bueno, hemos visto en los evangelios, poseer animales, poseer personas que no pertenecen a Dios, porque es imposible que un hijo de Dios que pertenece a Dios sea robado de alguna manera y de repente pertenecer a Satanás. Poseído es lo que significa, ¿verdad? Pertenecer. Y ahora pertenecemos a Dios. Podemos ser atacados por el maligno, podemos ser molestos por seres espirituales, demoníacas, pero somos posesión de Dios, poseído por Dios. Entonces, es muy probable que existen en varias dimensiones con la habilidad de trascender las dimensiones. A ver lo que está pasando en las regiones celestiales y ver lo que está pasando y participar en lo que está pasando en el mundo físico. Este no es una batalla de cualquiera.
es un enemigo que a veces podemos ver y a veces no podemos ver. ¿Recuerdan lo que hemos aprendido el domingo pasado sobre ese tema? Yo sé que no recuerdan, por eso te voy a recordar. Si no recuerdan, te voy a recordar que nosotros vivimos físicamente aquí en la tierra, en este mundo de tinieblas, pero también aprendimos que lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios está haciendo actualmente en las regiones celestiales. Recuerda, esta batalla está en dos lugares, para llamarlos así. Bueno, hemos aprendido en Efesios que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. El creyente, usted y yo, que hemos puesto nuestra fe en el Evangelio, el plan de Dios de la salvación, tenemos un pie, para decirlo así, en este mundo de tinieblas, porque vivimos en el mundo, no sé si has dado cuenta, pero no es un lugar muy bonito, digamos, hay muchas tragedias, muchas cosas malas, dolor, enfermedades, pleitos, violencia, abusos, injusticias en este mundo. Pero a la vez, el creyente está en regiones celestiales. De la perspectiva de Dios, muchas veces en la Biblia leemos cosas como, porque esa es la palabra de Dios. Entonces, Él habla a veces como que cosas que no han ocurrido todavía, como si ya pasaron, como si ya se habían pasado. Porque de la perspectiva de Dios, ya pasaron. Él es eterno y Él vive fuera del tiempo, nosotros no. No hemos visto la segunda venida de Cristo, no lo hemos visto. Pero la Biblia habla de eso como que ya pasó. Porque de la perspectiva de Dios, Él ya vio toda la película, para decirlo así. Nosotros no, estamos experimentando el tiempo segundo por segundo. Dios no, Él vive fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la materia. Dios es espíritu, dice la Biblia. Pero aquí estamos en esta tierra, físicamente, en estos cuerpos físicos, pero tenemos una alma. Y esta alma es, o llamarlo nuestro espíritu, puede de alguna manera trasladar o estar en los dos lugares de la misma vez, en el mismo momento. Porque la Biblia dice, Dios nos ha, o sea, algo que Él hizo en el pasado, nos ha bendecido. ¿Cuándo en el pasado? Cuando pusimos nuestra fe en el Evangelio. Dios nos trasladó del mundo de oscuridad a su luz divina, dice la Biblia. De enemigos de Dios a sus hijos queridos. También hemos aprendido que Dios nos hizo sentar con Cristo en las regiones celestiales. Suave en toque paz, estamos sentados en este edificio, en esas sillas, yo sé, pero a la misma vez estamos sentados en las regiones celestiales, de la perspectiva de Dios. Y si Dios lo dice, es un hecho. Y lo creemos. Y luego hemos aprendido que Dios, a través de la iglesia, que es usted y yo, juntos, está dando a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestiales el Evangelio y las incalculables riquezas de Cristo. ¡Wow! Cuando los seres celestiales, los ángeles caídos o no caídos en este caso, porque estamos hablando de todos los seres espirituales en regiones celestiales, están viendo lo que Dios está haciendo en y a través de la iglesia y están diciendo, wow, no sabíamos que Dios era tan bueno. Pero parece que sí, porque mira quién es parte de esa iglesia. Mira cómo Dios está transformando su vida. Ellos tienen poder sobre nosotros. Incluso, wow, mira cómo es esta iglesia. Dios es tan bueno. Él es rico en misericordia, rico en gracia. Y eso, el Evangelio es, dice la Biblia, el poder de Dios, el dinamita de Dios. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en las regiones celestiales. Y el verso que vamos a leer ahora es tan
poderoso que necesitamos leerlo juntos. Está en la introducción de esta carta de Efesios, en el capítulo 1, versos 18 al 22. Escuche, Pablo está orando y está escribiendo lo que es su oración para los creyentes en Efesios. Y él dice en el versículo 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. ¿Qué estamos haciendo esta semana? Estamos empezando la escuelita bíblica de vacaciones. ¿Cuál es el tema? Estación iluminación. ¿Por qué? Porque vamos a invitar a los niños a ese lugar que estamos transformando en una estación. ¿Para qué? Para que sean iluminados. ¿Iluminados en qué? Bueno, ¿quién es Jesús? Eso es lo que vamos a enseñar a los niños esta semana. ¿Quién es Jesús? Dice, Pablo oró que les sean iluminados con los ojos del corazón. Ahora, te pregunto, ¿los corazones tienen ojos? No. Los corazones físicos, que es como una bomba de sangre, no tiene ojos por aquello. Pero está diciendo de una manera metafórica que nuestras almas perciben, que nuestras almas pueden entender. Y aquí Pablo está diciendo, orando, que los ojos del corazón iluminados, que sean iluminados para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo, que es la iglesia? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Dios está a favor suyo. ¿Escuchaste eso? Dios está a favor suyo. Dice, la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cómo es este gran poder? ¿Cómo es esta gran fuerza? Seguimos leyendo. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha. ¿A dónde? En las regiones celestiales. ¿Dónde está Cristo en ese momento? En las regiones celestiales. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está aquí. Está aquí también. En las regiones celestiales, Dios lo sentó ahí. Vean lo que dice el versículo 21. Hay lo que es encima y hay lo que es muy encima. Ok. Muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, en la eternidad futura. Cristo está sentado a la derecha del Padre. La derecha del Padre quiere decir un lugar de poder, un lugar de autoridad. ¿Qué está haciendo? Bueno, está reinando. Está reinando porque está encima de todo. Podemos ver autoridades físicas en este mundo, superpoderes tal vez en este mundo, gobiernos diferentes, o gobiernos más pequeños, pero que oprimen a su pueblo trágicamente. Y parece que ellos son muy poderosos, porque ¿quién puede contra bombas nucleares y poderes que tiene control total sobre el pueblo? ¿Quién puede? Es que, recuerdan, hay dos cosas ocurriendo a la misma vez. Hay lo que podemos ver en el mundo físico y hay lo que no podemos ver que está pasando muy por encima de todo esto en las regiones celestiales. Dios tiene un plan y si quiere ver cómo termina, lea el libro de Apocalipsis. Vemos cosas y gobiernos haciendo cosas que
injustos y etcétera. Y podemos decir, pero ¿por qué tanta tragedia? ¿Por qué tanta injusticia? Suave, la película no ha terminado todavía. Sigue leyendo. Ahí termina bien. Dice el verso 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena por completo. Ok, pon atención a esto. Esto es tan importante, puede transformar toda su vida. Escúchame. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, y si usted pertenece a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, eso quiere decir que somos uno. ¿Cómo puede existir una cabeza aparte del cuerpo? ¿O cómo puede el cuerpo existir parte aparte de la cabeza? No puede existir por mucho tiempo, ¿verdad? Es como instantáneo. Se pudre, se pone feo. En otros textos en la Biblia dice que somos uno. Hemos sido unidos a Cristo, pues Él es la cabeza y somos su cuerpo. Pablo dijo que estamos en unión con Cristo y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y somos su cuerpo y unidos a Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la conclusión? En Cristo tenemos poder sobre todas las potestades, autoridades y principios y demonios en las regiones celestiales y en este mundo de tinieblas. En los dos lugares tenemos autoridad. El creyente que no sabe su Biblia, que no conoce su Biblia, le va feo. Le va feo. No entiende que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya estamos reinando junto a Él, sentado a la derecha del Padre en lugares celestiales, en las regiones celestiales. Él no te puede vencer. Él te puede molestar un poco, pero ya sabes que tiene toda la autoridad en Cristo sobre el enemigo. Él solamente tiene la autoridad que usted permite en su vida. Significa que la iglesia en Cristo tiene una autoridad y poder inmenso sobre las fuerzas espirituales malignas. Volvemos al capítulo 6, verso 13. Por lo tanto, ponga toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. La pregunta es, por el hecho de que nuestra lucha es contra seres espirituales, ¿cuál es el mandamiento que necesitamos obedecer? Poner la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito o la meta de poner la armadura? Mantenernos firmes. No es para hacer loco. Enfrentamos. No, solo tiene que ponerse firme en lo que Dios ha proveído para la batalla. Porque la batalla, el poder es de Dios, la armadura es de Dios, la batalla es de Dios y la victoria es de Dios. Y si estamos en Cristo, estamos en Dios y el poder y la victoria es nuestra, es garantizada, es garantizada. Es mantenerse a pie, no tirar la toalla, no perder la fe, no dejar de obedecer aunque no tiene sentido, no dejar de confiar, mantenerse con buena postura, con buena atracción, firmes en los recursos que Dios nos ha dado, su poder y su armadura. No hay nadie que puede vencer
contra el poder y la armadura de Dios. Solo necesitamos mantenernos firmes en Él. Versículo 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar al evangelio de la paz. Cristo es la verdad, Cristo es nuestra justicia, Cristo es lo que se trata el evangelio, y en Cristo tenemos paz. Esto se trata de estar en Cristo. Más de 140 veces en las cartas de Pablo, él menciona la frase en Cristo. Y está diciendo lo mismo aquí. Manténganse firmes en Cristo, en esa batalla. Verso 16. Además de todo esto, toman el oscuro de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Recuerda que el oscuro no es como es oscuro, sino era un oscuro grande, de 2 metros de alto, 1 metro de ancho, que se conectaban con otros escuros de otros soldados a la par para formar como una pared contra las flechas. Porque este oscuro no te protege mucho, ¿verdad? Contra 50 flechas a la misma vez, le va a ir feo también, especialmente la cara. Entonces, y los pies. Sí, pero ellos formaron una pared para poder, ¿qué? Avanzar y mantener la línea también. Entonces, la guerra espiritual no es algo que experimentamos solamente a un nivel individual, sino estamos a la par de otros también, que es la iglesia. Es algo que experimentamos a un nivel colectivo también en la iglesia. Y hemos llegado al verso de hoy, verso 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vamos a ver de hoy en 8, si Dios permite. Solo vamos a hablar del casco de salvación un poco hoy. ¿Cuál es la función de un casco? El casco protege la jupa. El casco protege la cabeza. En la cabeza está un cerebro. En el cerebro, ¿qué está pasando? Pensamientos. Sí, estamos pensando. Tenemos que pensar previamente lo que Pablo enseñó en esta carta sobre la salvación. La salvación protege nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es la salvación? Hemos hablado muchísimas veces que la salvación es el plan de Dios para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? El juicio de Dios en un lugar terrible, separado de Él, llamado el infierno. Por eso somos salvos de lo que ricamente merecemos. El castigo eterno por nuestro pecado, y todos hemos pecado. Pero Dios nos ama, y para ser un buen juez y a la vez amor, Dios tenía que juzgar nuestro pecado. Dios envió a su Hijo Jesús, Dios el Hijo, para hacer lo que nosotros nunca podemos hacer. Jesús cumplió la ley, vivió una vida perfecta que agradó a Dios. Tomó el castigo de nuestro pecado en la cruz, cumplió la ley, fue sepultado, pagó el precio de la muerte y resucitó al tercer día. Y cuando pongamos nuestra fe en lo que Cristo logró por nosotros, no solo en su muerte, sino su vida también. Dios trató a Cristo como si Él vivía la vida nuestra. Murió por su pecado, por mi pecado. Y ahora, después de poner nuestra fe en Él, Dios nos trata como hemos vivido la vida de Cristo. Increíble. Eso se llama gracia. Nos dio lo que no merecemos. Let's go. Un poco de brisa. Ajá. ¿Cómo te sientes la brisa? Está bien.
y no nos dio lo que realmente merecemos. Eso se llama misericordia. Esa es la diferencia entre la gracia y la misericordia. Puro efectos para el sermón. ¿Sí? 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 Um, eh, entonces, Pablo explicó que nuestra salvación cambió nuestra posición ante Dios. Ok, no se preocupe. Cambió nuestra identidad. ¿Cómo el enemigo nos ataca? Con distracciones. No, la brisa es buena. El enemigo nos ataca a través de los pensamientos, pero si conocemos y sabemos lo que Dios hizo por nosotros en el Evangelio, no podemos ser manipulados ni dominados por los pensamientos, porque sabemos quiénes somos ahora en Cristo como sus hijos. Entendemos lo que Dios hizo por nosotros a través de la salvación en Cristo. Por eso el casco es llamado el casco de la salvación. Porque cada pensamiento que llega a la mente tiene que pasar por la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros a través de la salvación. Es como colando, como cuando hacemos pastas y hay que colar la pasta para que el agua filtra, se queda ahí la pasta. Es igual, cada pensamiento que tenemos necesitamos colarla, chorrearla, sí, como café, como colarla por la palabra de Dios. Si es un pensamiento cierto que viene de la palabra, maravilloso, seguimos pensando en eso. Si no es, si es una mentira, y no es por casualidad que el enemigo es llamado por Satanás padre de las mentiras, hay que, si no concuerda con la palabra, bótala y reemplaza ese pensamiento con la palabra. A través de la salvación en esta carta entendemos que ahora estamos en Cristo, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que Él nos escogió desde antes la creación del mundo. Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo, que tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Fuimos hechos herederos junto con Cristo, adquiridos por Dios. La salvación nos trajo cerca a Dios, nos unió con Cristo, nos reconcilió con Dios y hizo la paz entre nosotros y Dios. Y tenemos ahora, según esta misma carta de Efesios, acceso al Padre. Esta carta nos enseña que ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. En Cristo somos edificados, la Biblia dice, juntamente para ser morada de Dios. ¿Sabe dónde está la dirección de Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está? En la ubicación suya en este momento. Está aquí. Él hizo su templo en su vivienda, en nuestro lugar. El apóstol Pablo utilizó la palabra salvación específica en dos ocasiones. Toman el casco de la salvación y luego en el primer capítulo Pablo dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llega la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Está mencionado no solo la salvación, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sella nuestra salvación, que garantiza que vamos a llegar al destino final garantizado por Dios y sellado por Él
que vamos a llegar al destino final. Como una carta, sellado, con la garantía de DHL. ¿Qué es otro? FedEx, Correos de Costa Rica, pero mucho más seguro. Sellados con el Espíritu Santo que vamos a llegar al destino final. Pero entonces, el Espíritu de Dios, uno de sus roles en nuestra vida Él es nuestra garantía, ¿verdad? Él es el que nos sella. Pero también el Espíritu Santo, otro rol que tiene es Él revela la verdad. Y dice la Biblia que la Escritura es inspirado por Dios. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribió estas palabras y los demás de los escritores de la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos sella, pero también nos dio la palabra de Dios y como vive en nuestro ser, nos da entendimiento de la palabra. La Biblia dice que cosas espirituales son discernidos espiritualmente. Lo que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura, dice la Biblia. Para entenderlo hay que tener el Espíritu Santo y la tenemos porque somos sellados con él. Entonces, vamos a pensar en eso. La Biblia habla mucho. Vamos a cerrar con esto. La Biblia habla mucho de los pensamientos porque es el campo de la batalla. Si el enemigo puede vencer nuestros pensamientos, él puede vencer nuestro corazón y puede vencer nuestros comportamientos y palabras y todo. Segundo de Corintios capítulo 11 versos 2 y 3 dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Pablo, como el pastor fundador de esta iglesia de Corinto, se siente un celo para su rebaño. Es algo dado por Dios. Entonces dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo. Los pastores deben preparar la esposa para la boda, para ser unidos en el cielo con Cristo. Ese proceso se llama la santificación. Y los pastores ayudan equipando y listando la esposa para eso. Para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su justicia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Dónde está empezando este engaño? En los pensamientos. Segundo de Pedro 3:18, Pedro escribió: manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, está hablando de los falsos maestros, pierden la estabilidad, la firmeza y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No crezca en el legalismo. No crezca en la religiosidad. Crezca en la gracia. Crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Conocimiento se trata de ¿qué? Pensamientos. Conocimiento. ¿Dónde ocurre eso? En el cerebro. Jesús dijo en Mateo 22, ama al Señor tu Dios con todo su corazón, el asiento de sus emociones, con todo su alma, su espíritu que ahora va a ser eterno, y con toda su mente, que no deja su mente tirado por ahí. Ama al Señor también con su mente. Estudia la palabra, crezca en el conocimiento y en la gracia de Dios. Léelo, memorízalo, créalo. El enemigo ataca nuestros pensamientos. Su estrategia es hacernos creer mentiras. ¿Mentiras como qué? Bueno, las mentiras más frecuentes que el enemigo nos dice es que la palabra de Dios no es confiable. No puedes creer en esto. ¿Qué dijo el enemigo a Eva?
¿Es cierto que Dios dijo? ¿Es cierto la palabra de Dios? No puede confiar en lo que Dios dice sobre la sexualidad. No, no puedes confiar en lo que Dios dice sobre el matrimonio o cómo vivir como un adulto joven o lo que Dios dice sobre la familia o el trabajo o los negocios o el dinero. No prestes atención a eso. No puedes confiar en eso. O tal vez la mentira que Dios no es bueno. ¿Será como el serpiente dijo a Adán y Eva? Dios está escondiendo algo bueno de ustedes. Él no quiere que ustedes sean como Él, conocedores del bien y del mal. ¿Será que Dios tal vez no es bueno? Tal vez, ¿será que Dios está enojado contigo? ¿Será tal vez que usted realmente no es aceptado por Dios en Cristo? ¿Será que Dios realmente te quiere condenar? ¿O será que Dios te gusta verte sufrir? ¿Será que Dios no va a cumplir sus promesas? ¿Será que Dios no te ama? ¿Que Dios no tiene buenos propósitos para su vida? ¿Será que debe esconder su pecado y alejarse de él en vergüenza en vez de acudirse a Dios? Igual que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Hicieron ropa de hojas y se escondieron. Eso es exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Cuando pecamos, el diablo quiere que nos alejamos de él. Lo que debemos hacer es ir corriendo a Él como un buen papá y confesarnos, yo me di una torta otra vez, perdóname, estuvo mal. Gracias porque me ha perdonado en Cristo. Te amo. ¿Qué está pasando ahí? Estás creciendo en la gracia de Dios. No, eso no es lo que quiere el diablo. O tal vez Dios está privándonos de algo bueno. Que Dios no quiere que pasamos bien. Cuando oramos por algo, cuando Dios dice que hay que esperar o cuando Dios dice que no, es porque Él es malo. No, eso es una mentira. La guerra de la mentira es estratégica. Durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia, el presidente Reagan de los Estados Unidos hizo un gran oración en público, en público, con toda la prensa. Y él dijo que los Estados Unidos tenía la capacidad de interceptar misiles de Rusia desde el espacio. Lo llamó Guerra de la Galáctica, de la galaxia. Él hizo, porque lo dijo con tanta confianza, que los Estados tuvo esa capacidad. Fue mentira. No tuvimos, como los Estados, esa capacidad. Pero no importa si lo tuvimos o no, lo que es importante es que el enemigo lo creó. La mentira se usa mucho en estrategias de guerra hoy en día. Una vez, creo que fue Irak, los estados voló encima de Irak con un montón de papeles, con un dibujo mostrando el naval atacando por el sur, por el mar Rojo creo que es, o Mediterráneo, no recuerdo, el mar del sur de Irak. Y todo el mundo se alejaron del mar, ¿verdad? Y se fueron a esconder a la montaña. El ejército cambiaron de lugar y todo. Y los estados atacaron por el aire, por el norte, en realidad. La estrategia de engaños y de mentira es una estrategia de la guerra. Y es la mentira que el diablo utiliza contra usted y yo. Tenemos que entender eso. No crea las mentiras del diablo. Son mentiras. Como usted no es suficientemente bueno para merecer la salvación. Bueno, exacto.
El enemigo a veces dice, usted no es suficientemente bueno, usted es eso, usted es pecador, pagano. Sí, y podemos responder. Y precisamente por eso la salvación es por la gracia y misericordia de Dios. No por obras, nadie merece la salvación. O el pasado define su futuro. Usted no puede servir a Dios ahí, en ese lugar o en esa posición. ¿Sabe quién es usted? ¿Lo que has hecho? ¿Sabe qué vida llevaste? ¿Sabe lo que te dijo su papá? ¿Sabe lo que te dijo su mamá? ¿Sabe lo que te dijo ese maestro o maestra o pastor, qué sé yo, o primo? Usted, otras personas no tienen la autoridad de definirte. Solo su creador tiene esa autoridad. ¿O sabe cómo es su familia? ¿Sabe de dónde viene usted? Usted está destinado a ser igual de toda su familia. Nadie puede cambiar en su vida. Mentira. Eso es mentira. O sus sentimientos dictan el amor de Dios por ti. Yo no me siento amado por Dios. Ok, pero eso no es la realidad. Dios te ama. Si no piensas que Dios no te ama, piensa en la cruz, donde Dios mostró su amor por ti. Gracias a Dios que Dios no es limitado por nuestros sentimientos. O usted puede manejarlo por su propia cuenta. No necesita a Dios. Esa gente de la iglesia sabe cómo son. Usted puede hacer esto en sus propias fuerzas. Eso es una mentira. Si creemos mentiras, ¿qué pasa? Nos paralizamos y no avanzamos. Nos hace preocuparnos y frenamos de actuar y roba la paz. Sus pensamientos van volando y causa ansiedad y pánico. Y todo esto empezó porque permitiste que entrara una mentira a su cabeza. Por eso Pablo escribió en Filipenses, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, sus emociones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y luego dice, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Considera es pensar bien todo lo verdadero, etcétera. Luego dice, y ponga en práctica lo que de mí, dice el apóstol Pablo, han aprendido, y aquí está, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Quiere tener paz en la mente? Cola, chorrea sus pensamientos a través de la palabra. Si es verdadero, piensa en eso, considera eso. Si no, bótalo. Pablo dijo en otro verso, toma cada pensamiento cautivo y oblígalo que sea obediente a Cristo. San Corintios. Arrastran cada pensamiento que llega a su mente, por ejemplo, como la migración. Viene un pensamiento extraño de otro lado, llega a su cabeza. Suave en toque, antes de voy a permitir que entres aquí, tengo que revisar sus papeles. ¿Es cierto? No, es una mentira. Lo siento, rechazado, tiene que volver. Chao, no estás permitido entrar al país de mi mente, de mi cerebro. Tiene que devolver. Tiene sus papeles, a ver, ese pensamiento dice que aquí que estoy amado con un amor eterno. Ok. Adelante, bienvenidos. Voy a meditar en eso. Ponga atención a sus propios pensamientos.
muy importante. Combatimos las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. El próximo domingo vamos a hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No lo pierdas. Toman el casco de la salvación. Si no has puesto su fe en Cristo Jesús para ser salvo de una eternidad sin Él y salvo de el juicio de Dios, ponga su fe en Cristo hoy y será salvo. Dios lo hizo posible. La salvación no es nada que usted y yo hacemos. Es algo, el evangelio no es algo, algo que usted y yo hacemos, es algo que creemos. Y cuando pongamos nuestra fe en el evangelio, Dios nos salva. Eternamente salvos. Yo te invito, Dios te invita a poner su fe en el evangelio hoy y serás salvo. Y de hoy en adelante, deja que la verdad te define. Antes de entrar cualquier pensamiento a su cabeza, tiene que pasar por el casco de su salvación, de su identidad nueva ahora en Cristo como un hijo de Dios. Yo los invito a ponerse de pie hoy y vamos a cerrar respondiendo a lo que hemos escuchado hoy. Respondemos aquí en adoración, cantando cosas, verdades de Dios. Así es, eso es lo que cantamos aquí, ¿verdad? Cosas que son verdaderas de Dios. Respondemos cantando estas cosas, adorando a Dios. También respondemos a la palabra, pues poniendo nuestra fe en Él y ajustando los lugares en nuestra vida que ocupa ajustes, ¿verdad? Ponga en práctica la palabra. Dice la Biblia que la verdad te harás libre. Respondemos con ofrendas, respondemos en obediencia. Nuestra vida es un sacrificio vivo a Dios. Es nuestra manera de adorar a Dios, es vivir en obediencia y confiando en lo que Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho. Así que vamos a orar y cantar. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo juntos en su palabra. Gracias Señor porque los recursos que tenemos son suyos. La batalla es suya, la victoria es suya. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.